para darle la bienvenida al experto y asesor internacional en ciberseguridad, al profesor Israel Reyes, porque hoy, híjole, tenemos una información muy importante que dar. Hoy el profesor pues nos va a hacer una serie de planteamientos extremadamente fuertes, extremadamente duros. Él ya nos advertía hace meses de un posible ataque cibernético eh, en México, en el gobierno de México. Y hoy, como usted lo sabe perfectamente, el presidente López Obrador aseguró que el ataque de robo de información que sufrió la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, y que filtró Carlos Loret de Mola a los montajes, pues se da mediante mecanismos modernos que extraen información con gente muy especializada. Aclaró hoy el presidente que no cualquiera puede hacer este tipo de hackeos y que no sabe si en México hay especialistas en este campo de la cibernética, pero le insisto, el experto y asesor internacional en ciberseguridad de la Universidad de Washington, D.C., el profesor Israel Reyes, ya nos había advertido hace meses de un posible evento, de un posible ataque cibernético. Profesor, te saludo con mucho gusto aquí en Sin Censura. Mi querido Toño, qué gusto estar contigo y con toda tu audiencia de Sin Censura. Es un canal de YouTube que yo aprecio mucho y que los valoro. Y bueno, gracias por este tiempo. Y bueno, va a ser una larga conversación la de hoy en este tema, mi querido Toño. Así es, hay que aclarar muchísimas cosas, profesor, que esto es verdaderamente importante. ¿Por qué no empezamos por esto? ¿De dónde proviene ese ataque? Hoy el presidente así lo planteaba. Dice, no creo que haya sido una situación originada en México. Vamos, o sea, no en cuanto a la intención, sino pues vamos, el equipo este de hackers que llega hasta la Sedena, que consigue llevar este a cabo. ¿De dónde podría provenir este ataque, profesor Israel Reyes? Bueno, mira, primero que nada te comento que México tiene muy buenos hackers a nivel internacional. De eso estamos convencidos. Yo soy miembro de la Comunidad Internacional de Inteligencia y bueno, hay muy buen talento y muy buena capacidad aquí en México. Mas, sin embargo, quiero comentarte que estos grupos de hackers, que se les conoce como hacktivists, pues son grupos que son internacionales y que forman células pues de personas en diferentes países, en México, en Colombia, en Europa del Este, en diferentes partes, y todos trabajan en conjunto a través de las redes obscuras, las que se le conoce como el dark web, y de ahí es donde empiezan a colaborar este grupo de hackers. Como bien lo dijiste, Toño, yo había mencionado la vulnerabilidad que existía, el riesgo que había de un ciberataque, y bueno, hoy, como pasó cuando Banjico y lo que le pasó a Pemex, tuve la razón. Quisiera estar equivocado, pero como tú bien lo recordarás, esto lo habíamos anunciado. Ahora, contestando tu pregunta de dónde son estos grupos, bueno, estos son grupos internacionales, pero también personas que pueden estar y encontrarse en México. Recordemos que solamente alguien que conoce el ámbito político, el ámbito nacional, puede llegar a esos lugares, porque si pudiésemos hablar de un grupo de norcoreanos o de rusos, pues sería difícil, porque primero pues no saben mucho español y no saben las estructuras. Entonces no hay que descartar que existe la posibilidad de que también sea un golpe interno, que haya fuerzas internas, tanto políticas o de intereses en particular, que tengan como objetivo socavar la credibilidad del gobierno a través de estas acciones. Eso me queda claro. Un golpe interno, que se trata de un golpe interno, eso pues es preocupante, profesor. La verdad es que, hay que hacernos esa pregunta, ¿a qué se debería en todo caso? Profesor, nos hacías un planteamiento extremadamente fuerte, que no podemos descartar que se trate de un ataque interno. Sin embargo, sí habría que preguntarse en cuanto a a la otra perspectiva, la que plantea el mismo presidente López Obrador, un ataque de hackers de redes desde el extranjero. ¿A qué se debería esto? A que hackers del extranjero hayan infiltrado la red de la Secretaría de la Defensa Nacional de México. ¿Por qué México? ¿Por qué López Obrador? ¿Por qué le filtran la información a un personaje como Carlos Loret de Mola, que como te decía, como le decía el público consentidor de Sin Censura, pues ha sido exhibido una y otra vez en sus montajes,
montajes que él mismo ha aceptado, algunos de ellos, y por los que ha ofrecido disculpas, y que pues es un evidente opositor al gobierno de México, que ha sido exhibido por sus propiedades en Valle de Bravo, en Polanco, en Miami, Florida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué le filtrarían la información a alguien como Carlos Loret de Mola y no a Associated Press, a Reuters, o alguna cadena acá en los Estados Unidos o en México, a CNN o CNN en español? ¿A qué se debe que ocurra esto, profesor? Mira, aquí la situación, debemos de recordar que el 80% de los ataques que se dan de esta magnitud, cuando son muy coordinados y muy dirigidos, viene información del interior. Es decir, alguien internamente tuvo que haber colaborado y haberle ayudado a este grupo de hackers para que ellos, con sus conocimientos y sus habilidades, pudiesen penetrar los sistemas. Ahora, ¿por qué se va esta información a un específico periodista? En este caso era Loret de Mola. Bueno, porque los hackers saben a quién darle la información para precisamente cumplir el objetivo que ellos quieren, que es el objetivo de socavar la credibilidad del gobierno actual y de las instituciones. ¿Por qué no se le dieron esa información a otros medios? Número uno, primero hay que verificar la legitimidad de esa información. Número dos, el presidente ya lo informó y dijo que del tema de salud, que efectivamente es verdad. Pero como tú lo dijiste y lo mencionamos, el estado de salud del presidente es bueno, es aceptable, para su edad es lo más común. Sin embargo, estos hackers y los medios de comunicación que se prestaron para magnificar el mensaje de que la salud del presidente está vulnerable, pues no es cierto. En ese promedio de edad, su estado de salud es aceptable y es normal. Por eso te digo, aquí se ve que el objetivo de este ciberataque es efectivamente socavar la credibilidad del presidente, socavar la credibilidad de las instituciones y causar un caos político con esta información. ¿Quiénes están detrás de esto? Grupos adversarios, grupos que tienen interés en crear caos político, en crear inestabilidad social. Digo, esto lo hemos visto, lo vimos con Hillary Clinton, lo vimos en Estados Unidos, en las elecciones. Recordemos también lo que pasó en Washington, D.C. Ahora, a mí personalmente, como experto en ciberseguridad y en materia de seguridad nacional, lo que me preocupa y lo que no me deja dormir es de que, bueno, si estos hackers les dieron información para entrar a los sistemas de Sedena y el análisis inicial que tenemos es de que ya tenían alrededor de 8 meses infiltrados en esos sistemas, a lo mejor tenemos otras instituciones como Comisión Federal de Electricidad o como el SAT o como Hacienda, que pueden ser ataques más destructivos tanto para la reputación y credibilidad del gobierno, pero también que van a afectar el interés social de las personas. Recordemos que los hackers ahorita son grupos del crimen organizado, y lo que hacen en Costa Rica, pusieron al país en estado de emergencia. Al país completo hace 3 meses se tuvo que declarar en estado de emergencia porque secuestraron los sistemas de pago, los sistemas de recaudación fiscal. Entonces, aquí me preocupa que este sea lo superficial de lo que realmente está pasando por abajo. ¿Quiénes están colaborando? ¿Quiénes les están ayudando? ¿Cómo están penetrando estas instituciones mexicanas? Debe de haber conocimiento interno, porque es muy difícil que un extranjero a la primera cometa un ciberataque tan coordinado y tan preciso y que pueda clasificar y categorizar los correos electrónicos para decidir cuáles va a dar y cuáles no va a dar. ¿Me explico? Sí, sí, definitivamente. Vamos, está todo establecido. El tema es muy, muy interesante. Te voy a pedir, profesor Israel Reyes, que por favor ampliemos en cuanto a esta situación.
Dices que este ciberataque busca socavar la credibilidad del presidente, crear caos político, crear inestabilidad social, pero a la vez que puede ser un ciberataque interno, que alguien tuvo que abrirle la puerta a estos hackers y también que todo fue muy establecido, que hay muchísima, ¿cómo decirlo? Muchísimo orden en la realización de este ataque. No fue Alay nomás, no fue el estudiante de sistemas de la universidad el que de pronto se le ocurrió atacar al gobierno de México, sino que se trata de una, pues de tal vez un grupo con mucha fuerza. ¿De qué grupo podríamos hablar? Yo te lo estoy planteando de esta forma porque en los últimos días hemos visto un resurgimiento de la ultraderecha hacia el fascismo, un resurgimiento en el que utilizan cualquier tipo de estratagema para hacerse del poder. Lo estamos viendo en Italia, lo está intentando Jair Bolsonaro en Brasil. Acá en Estados Unidos tenemos a personajes peores que Donald Trump, personajes como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o el gobernador de Texas, Greg Abbott. ¿De qué grupos podríamos estar hablando si se trata de grupos internacionales actuando con la ultraderecha mexicana para hacer este tipo de ataques que buscan generar algo que es terrible para un país, caos político e inestabilidad social? Y pues mira, estos grupos de ultraderecha, como bien lo estás diciendo, lo estás mencionando, pues han perdido control, han perdido beneficios, han perdido privilegios. Y como tú sabes, hoy en día el nuevo campo de batalla es el ciberespacio, es el dominio de la información. Y por eso existe la guerra de desinformación y las noticias falsas. Esto que vimos de este hackeo es lo que nosotros como expertos de la comunidad de inteligencia lo definimos como un hack and leak, en desinform. Es hackear, dar la información, modificar la información para exagerarla y causar ese caos político, ese caos social y esa inestabilidad. Es lo que pasó a Hillary Clinton cuando le hackearon, a John Podesta cuando lo hackearon y lo que pasó en Washington, D.C. el 6 de enero. Estos grupos de ultraderecha colaboran, trabajan en una forma organizada. Este ataque a la Sedena es un ataque de alta precisión, muy bien coordinado, que solamente alguien con conocimiento interno, considerado adversario, pudo haber colaborado para que se dieran estos resultados. Ahora, como lo dije, lo que me preocupa no es lo que ya pasó, es lo que puede pasar. Eso es lo que me preocupa. Por eso yo lo he insistido con los legisladores, también en el Poder Ejecutivo. Necesitamos crear marcos jurídicos, necesitamos crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad al servicio del Estado para proteger a los ciudadanos de este tipo de ataques, porque esto nos puede llevar a una zona de inestabilidad como lo que le pasó en Colombia. Recientemente estuve en Colombia y tuve una reunión con el abogado de Gustavo Petro, porque a Gustavo Petro, en plena campaña electoral, 4 días antes, le hackearon el Zoom y le robaron todos los videos que tenía, que eran considerados sensibles y clasificados. Pero todos estos ataques se dan porque hay una persona interna, es sabotaje interno los que pasan esta información y ya los especialistas expertos pues hacen la otra parte del trabajo. Por eso necesitamos estar preparados para garantizar la estabilidad política y social de México, porque vienen las elecciones y todo esto de campañas, de socavar la credibilidad del presidente va a tener un efecto en las elecciones. Y te aseguro que entre más cercanos estemos al proceso electoral, va a haber más hackeos. Eso te lo garantizo. Hackeos a personajes políticos, hackeo a las instituciones de gobierno y que vamos a ver la democracia del país sumamente vulnerable, porque hoy en día el ciberespacio es el nuevo campo de batalla y este ataque que se dio a Sedena es un ataque coordinado, premeditado y con lo que nosotros definimos como el animus nocendis.
animus nocendis, que significa con la intención de causar daño. Y ¿sabes qué, profesor? Se lo voy a decir también al público de Sin Censura. Lo problemático de todo esto es que, digamos que de pronto se encuentra quien le abrió la puerta o quienes le abrieron la puerta a pues a estos hackers, a estos ciberterroristas. No está tipificado, no habría algún tipo de situación cuestionable que pudieran enfrentar, no, no, vamos, no serían puestos en la cárcel o no enfrentarían algún tipo de consecuencias por lo que tú mencionas. No hay en la legislación absolutamente necesaria en este mundo para este tipo de situaciones. Es que eso es lo más fundamental en estos momentos. Todo, señoras y señores, usted que nos ve, que nos escucha, casi todo lo hacemos mediante la computadora, mediante nuestros teléfonos inteligentes. Usted nos está viendo con su teléfono inteligente, con su tableta, con su computadora. Usted tiene su dinero en el banco y lo maneja mediante pues redes de internet. Usted, todos los procesos que hacemos ya ahora gubernamentales también son así y no tenemos una legislación en México y una muy, muy pobre acá en Estados Unidos para regular este tipo de situaciones. Es verdaderamente preocupante. Tome nota, por favor, de eso. Pero, ¿qué te parece, profesor, que vamos a la parte final de este análisis que es fantástico, que nos hace, que es muy bueno, que es verdaderamente necesario? Porque a pesar de todo, se ha visto en las últimas horas más bien un apoyo inconmensurable al presidente López Obrador tras estas revelaciones de los montajes de Carlos Loret de Mola sobre su salud, sobre esta supuesta filtración del Culiacanazo. Nos planteas caos político, desestabilidad. ¿Verdaderamente hay un riesgo de que la ultraderecha de México pueda imponer esa narrativa? Se han equivocado muchas veces, los han enfrentado muchas veces, han quedado muy mal con todas estas campañas. ¿Este sí es un riesgo? Ahora sí hay riesgo de que puedan imponer esa narrativa que repercute en las elecciones y genere caos político y desestabilidad. Sí, mira, Toño, eso sin duda alguna, sin duda alguna. Pero, ¿sabes? Aquí voy a aprovechar para decirle a toda la audiencia, a toda tu audiencia de Sin Censura, que es sumamente apoyar las iniciativas para crear los marcos jurídicos y crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad. También lo que le quiero pedir a la audiencia es de que me siga en mi red social para que yo pueda hacer más en esta parte de la creación de los marcos jurídicos. Eso es muy, muy necesario. Estoy totalmente de acuerdo contigo en este llamado. Es absolutamente importante que podamos, te voy a decir que nos escuchan muchos políticos y políticas, muchos legisladores y legisladoras. Señor legislador, señora legisladora que nos ve, que nos escucha en estos momentos, no hay tiempo que esperar. Es momento de que usted se ponga las pilas y se ponga a trabajar en una legislación, en un marco jurídico para evitar este tipo de situaciones y que por supuesto se restablezca la seguridad en nuestras instituciones, especialmente las que pueden tener algún tipo de problemática de seguridad nacional. Fíjate, profesor, hoy el presidente López Obrador planteaba que el mismo general secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval, le dio a conocer que el ataque se dio en medio de una especie de mantenimiento que le estaban dando a sus sistemas, que por eso fue que ocurrió este tipo de situaciones, por lo que no se puede descartar tu planteamiento, tu tesis de que haya sido alguien de adentro de lo que sucede, pero déjame insistir con la pregunta, ¿cómo podría esto en todo caso afectar absolutamente al futuro, a las elecciones de 2024? ¿Cómo podría ya generar caos político, desestabilidad mediante simple y sencillamente esta filtración de informaciones que podría seguir llegando a este tipo de ciberataques? Sí, pues mira, Toño, esto sin duda alguna tiene el objetivo de socavar también el proceso electoral de las elecciones, sin duda alguna. Por eso es sumamente importante que hagamos concientización de cuál es el objetivo de estos hackeos para que nosotros podamos prevenir el efecto adverso. O sea, el problema aquí no es tanto el hackeo, el problema es cuál es el objetivo del hackeo. Y es precisamente eso, la guerra de desinformación, manipular esa información, esos correos electrónicos de la Sedena para socavar la credibilidad de las instituciones, socavar
credibilidad en la salud del presidente. Pues esto es verdaderamente tomarse en consideración, profesor Israel Reyes. Yo quiero agradecerte a nombre de todo el equipo de Sin Censura, a nombre del público consentidor, que nos hayas dado este análisis tan puntual, tan importante. Vamos a recapitular lo que nos acaba de decir el profesor. Nos dice que este ciberataque se vino planeando desde hace meses y que busca generar caos en la sociedad, desestabilidad política, busca acabar con la reputación de López Obrador, de las instituciones en México. Esto es verdaderamente lamentable. Y pues te quiero pedir que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Hay muchas preguntas, hay mucha gente que quiere saber más sobre el caso. Por favor, compártenos tus redes sociales. Sí, mira, mi Twitter es Israel G. Reyes. Israel G. Reyes. Israel Reyes Gómez en Twitter. Y en YouTube soy Israel Reyes Oficial. Entonces le pido a tu audiencia que me siga para que juntos podamos crear la concientización y podamos prevenir y mitigar los efectos adversos en contra de la democracia mexicana, porque este es de interés social y de seguridad nacional. En definitiva, en definitiva. Y bueno, pues yo te agradezco, experto y asesor internacional en ciberseguridad de la Universidad de Washington, D.C., al queridísimo profesor Israel Reyes que se haya sumado a esta transmisión. Muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor lo que escuchamos hace unos momentos. Y le voy a pedir a mi compañero amigo don David el Grande que por favor nos comparta nuestras redes sociales, la de nosotros, para que usted siga compartiendo este espacio. Dígale a todo el mundo que estamos hablando de esto, que estamos haciendo un análisis muy distinto al que seguramente están planteando los medios de comunicación tradicionales, donde seguramente el tema es única y exclusivamente la salud del presidente, que tuvo una angina de pecho, que tiene hipertiroidismo y etcétera, sin dar a conocer que después de la angina de pecho, el día siguiente tuvo su mañanera, que esto en todo caso pues son padecimientos típicos de la edad, que no podría enfrentarse a una persona de esa edad por cuestiones de salud como presidente, ¿no? Que esto nos puede pasar a cualquiera, pero bueno, creo que lo importante es lo que nos acaba de plantear el profesor experto y asesor internacional en ciberseguridad de la Universidad de Washington, D.C. Grábenos, don David, para darle la bienvenida a la periodista, colega, colaboradora de En un 2x3 Tamaulipas, Marta Olivia López Medellín. Querida Marta Olivia, a un día de que termine la larga noche de Tamaulipas. Así es, Toño, a un día, a unas horas de que pueda ya finalmente concluir esta administración estatal, hay mucha expectativa, sobre todo por saber dónde está Pancho N. No sabemos dónde está, él hizo un video el martes para despedirse, no lo entendimos, si su periodo termina a las 23:59 horas de hoy. Pero bueno, esto es parte de lo que vivimos. Lo que sí nos damos cuenta es que tiene mucho tiempo libre. Se la pasa retuiteando a Javier Lozano, a Héctor de Mauleón, a Lili Telles, a Fernando Belanzarán, es decir, puro personaje destacado de la derecha. Así es lo que hemos visto en sus redes sociales, que el todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, querida Marta Olivia, pues vamos, hizo su video permíteme decirlo así, te ofrezco disculpas por mi lenguaje soez, este video flatulento que hizo esta semana, todavía lanzando acusaciones que después fueron desmentidas hasta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del doctor Américo Villarreal, un video larguísimo, tan largo como su desafortunado sexenio, y pues ya en estos momentos nadie sabe dónde Rayecillos está, solo se sabe que tuitea, que retuitea a los más impresentables y repugnantes. Creo que nada más le falta retuitear al Pelón Gomis, querida Marta Olivia.
Definitivamente lo que pensamos es de que obviamente ya no se encuentra en Tamaulipas, obviamente no piensa asistir a la entrega de la banda gubernamental, lo cual es un acto protocolario, no tiene absolutamente ya nada si se quiere ir, si quiere correr, si quiere sacarle la lengua al gobernador electo, eso es lo de menos. Él ya no puede gobernar, que es lo mejor de todo, y hoy, en unas horas, termina su fuero constitucional, y bueno, sigue la tarea de la Fiscalía General de la República, que nos diga qué pasa, qué sigue, con un personaje que no tiene fuero y que todo apunta a que vaya a ser el tercer gobernador en la cárcel. Digo, si hay justicia en México, si hay delitos, hay órdenes de aprehensión, ya nada más falta de que los tamaulipecos nos digan que en este país no hay impunidad. Permíteme abundar en eso un poco, querida Marta Olivia. Se ha planteado que le dieron una especie de inmunidad por otros 6 años al todavía gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Él enfrenta a una serie de acusaciones formales, como usted que nos ve y que nos escucha sabe. Fue incluso desaforado en la Cámara de Diputados, pero se ha manejado, Marta Olivia, que se le blindó desde su Congreso, así como en las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia. ¿Podríamos decir que verdaderamente hay algún indicio, algún precedente para que verdaderamente enfrente a la justicia? Esto si se le llegara a encontrar, ponle, si de pronto se lo encuentra algún agente de la Fiscalía General en algún puerto o X o Y, ¿habría algún precedente para que verdaderamente sea detenido y enfrente las consecuencias de sus actos? Pues me parece primero que la versión tiene que ser confirmada y corroborada, ¿no? Y que alguien del gobierno federal o de la Fiscalía General nos diga a todos qué es lo que está pasando, porque, a ver, si tú cometes un delito, si te investigan, si hay una orden de aprehensión girada, pues no te van a estar diciendo, a ver, Toño, váyase usted otros 5 años y luego lo volvemos a buscar. Pues que nos expliquen, me parece que es lo que necesitamos los tamaulipecos, que nos digan por qué se le va a dar impunidad. Ahora, ha habido muchas versiones de que esta transición ha sido negociada. Si, si nos atenemos solamente a las versiones públicas y declaraciones de Francisco N., pues vemos que no ha hecho ningún reconocimiento público de la gestión del triunfo del doctor Américo Villarreal Anaya, ni de su entrega de constancia de mayoría, ni la validez del Tribunal Local Electoral, y menos ahora con el fallo unánime del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si tuviera 3 años o 4 años, diríamos que sigue haciendo berrinche el señor, pero yo creo que ya está bastante crecidito para seguir haciendo este tipo de situaciones donde se nota que al menos los panistas o esta fracción de los panistas no sabe perder. Ya para cerrar, y porque sé que está siempre en constante movimiento, para que por favor nos des claridad en lo siguiente. Sí, se va Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, termina esta larga noche para el Estado y pues todavía vienen los rezagos, todavía viene la problemática que dejó en un estado endeudado, con muchos problemas de inseguridad, en el que se violaron a diestra y siniestra los derechos fundamentales de los tamaulipecos y tamaulipecas, pero por favor, danos claridad sobre esto. ¿A quién deja infiltrado, que tengas tú considerado, a quién deja infiltrado en alcaldías, en presidencias municipales, en notarías, como se dio a conocer recientemente Francisco García Cabeza de Vaca y en Tamaulipas? Te lo pregunto porque seguramente pues el doctor Américo Villarreal la tendrá muy difícil al enfrentarse a este nuevo gobierno. Pues deja principalmente al su fiscal carnal, Irving Berger Mojica, que es el super vicegobernador actualmente, mientras, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido ya el caso de analizar esta megafiscalía, no se ha podido todavía entrar al contenido de la misma para decir que no puede tener todas esas atribuciones. Él va a ser las veces de vicegobernador actualmente, y eso es lo más grave. Y deja también, de los 43 ayuntamientos, solamente 9 son de Morena, son la mayoría. Pero también dejó ahí un bloque para que cualquier determinación del Congreso del Estado tenga que ser aprobada, cualquier reforma importante para el Estado tenga que ser aprobada por todos los ayuntamientos. Así tengan 500 habitantes, si no firma el Cabildo no va a poder hacer nada Américo Villarreal. Deja en la ruina económica al Estado, porque no sabemos cuánto
es la deuda. No sabemos ni siquiera si hay fondos suficientes para el pago de los burócratas de la próxima quincena. Así de grave está la situación. Él se va, digamos, el tema de cabeza de vaca esa parte. Ahora sigue el tema de cómo deja el Estado. Híjole, pues yo espero que haya algún tipo de situación no adversa para tu estado, para Tamaulipas, para ustedes, que verdaderamente han luchado muchísimo por la democracia, por tener un estado mejor. Por supuesto que están en nuestras oraciones y esperemos que pues el gobierno federal se sume a apoyar a Américo Villarreal ahora que le entregan este estado en llamas y que poco a poco, querida Marta Olivia, puedan apagar el fuego ahí en Tamaulipas. Mientras tanto, pues te queremos agradecer por esta participación y te pedimos que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Quiero felicitarte a ti porque con mucha valentía te has enfrentado precisamente a estas esferas del poder, a estas problemáticas, has podido cuestionar y exhibir a un hombre con mucha cola que le pisen, a un hombre que está acusado de situaciones terribles y que pues a muchos le causa miedo. Tú, con toda la valentía, con toda la dureza periodística, has conseguido exhibirlo hasta el último momento y hoy creo que pues esta felicitación va también para ti. Se vaya Francisco García Cabeza de Vaca, Marta Olivia. Gracias, Toño, y gracias. No sería todo esto posible sin compañeros, colaboradores de Sin Censura que siempre nos han estado apoyando y han estado muy al pendiente de nosotros. Así que gracias también a ustedes. Nos encuentran en un 2x3 Tamaulipas por nuestro canal de YouTube. Transmitimos de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la noche y también hacemos transmisiones en vivo, reportajes y demás. Me encuentran en Twitter como @marolymx. Pero muchas gracias. Gracias a ti, nuestra compañera, colega, periodista y colaboradora de En un 2x3 Tamaulipas, Marta Olivia López Medellín, la valiente Marta Olivia López Medellín. Para poder darle la bienvenida a nuestra querida corresponsal de Sin Censura, Lina Duarte, quien se encuentra en estos momentos en Sao Paulo, Brasil. Esto ante las muy importantes para el mundo elecciones que se disputarán en ese país. Una lucha muy dura entre dos ideologías que se disputan la verdad en el mundo. La ultraderecha fascista que representa a Jair Bolsonaro, hoy apoyada hasta por Neymar, y el progreso con Luis Ignacio Lula da Silva. Querida Lina, te saludo con mucho gusto y me da mucho gusto que estés allá en Brasil. Parabéns, querida Lina. Muchísimas gracias, Toño. Te saludo a ti y a toda la audiencia de Sin Censura. Así es, en una colecta de último minuto, pues ahí estamos haciendo todo lo posible para estar aquí en este momento que se mira totalmente histórico, no solo para millones de brasileños y brasileñas, sino para toda la región prácticamente. Estamos hablando de dos proyectos radicalmente distintos en un país con 33 millones de personas que viven en una situación de pobreza alimentaria. Estamos hablando de condiciones de inflación, efectos post-pandemia y un presidente pues abiertamente fascista, ¿no? O sea, creo que hoy no hay medios tintes para llamarlo así. Entonces van a ir a las urnas este día domingo las y los brasileños y estaremos ahí reportando para Sin Censura. También hay que decirlo, ha sido un momento bastante, pues yo lo diría tenso, ¿no? El esperar absolutamente todo de un presidente como Jair Bolsonaro que ha arremetido en contra de las instituciones electorales, que tiene una base de ultraderecha, bastante notables. Hace unos días, lo reportaba yo por acá, Toño, un señor entró a un bar en el estado de Paraná y preguntó que quién iba a votar por Lula y se le lanzó, ¿no? Y con un cuchillo, ya sabes, esa historia que recientemente debatíamos en México, asesinó al seguidor de Lula da Silva. Esos son prácticamente de cuerpo completo los y las seguidoras de un Jair Bolsonaro que ha pedido incluso no regulación de las armas, que sabemos cómo pues se burlaba o minimizó la pandemia durante muchísimo tiempo mientras la gente moría, no le daba prioridad a las vacunas. Y hoy tenemos a un Lula da Silva que habla
de acabar con la desigualdad social, nuevamente de implementar programas en contra del hambre. Y en ese sentido acabamos de presenciar esta mañana, tenemos una gran diferencia horaria con la Ciudad de México, acá son 3 horas más tarde, esta mañana hubo una movilización, una manifestación en solidaridad de artistas y de miembros de la comunidad cultural aquí en Sao Paulo, en donde nuevamente retoman también la importancia de este espectro, ¿no? del espectro cultural en la vida, en la lucha por la democracia, por la justicia social. Así que fue una caminata amplia por el centro de Sao Paulo, en donde con cantos, globos, consignas, decidieron apoyar al expresidente, ahora candidato presidencial, Lula da Silva, a quien las encuestas dan alrededor del 46 al 48%, mientras a un Jair Bolsonaro lo sitúan entre el 34 y el 36%. Recordemos que tienen que tener más del 50% para ganar en esta primera vuelta electoral, o tendrían que ir a segunda vuelta el próximo 30 de octubre, lo cual en realidad pues tampoco muchos especulaban sobre si eso podía ser un peligro, ¿no? Para que la derecha rebasase las encuestas, pero bueno, también muchas indican que también en segunda vuelta el favorito sería Lula da Silva, querido Toño. Se está reportando una intención del voto de que sobrepasa el 50%. Te estoy buscando bien la información, aquí la tengo ya. Según reporta La Jornada, tenemos con información de Xinhua, hay un 50% de intención de voto para Lula da Silva en las presidenciales de Brasil. Le voy a compartir a Lina y a usted que nos ve y que nos escucha esta información proveniente desde donde está precisamente Alina, ahí en Sao Paulo. Dice, en la cuenta regresiva para las elecciones generales del domingo en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva confirma su favoritismo con el 50% de intención de voto contra el 36% del mandatario y aspirante a la reelección, Jair Bolsonaro. Nomás le falta que le agreguemos a Lina el fascista, como bien dices, Jair Bolsonaro. Según una encuesta del Instituto Datafolha, divulgada este jueves por la TV Globo y el diario Folha, de ahí de Sao Paulo, Lula, del Partido de los Trabajadores, tiene el 50% de intención de los votos, pero según informó el Instituto Demoscópico Datafolha, es importante afirmar si se puede obtener la presidencia el domingo sin necesidad de acudir a una segunda vuelta. Y es que eso es lo que te quería preguntar. En Brasil tienen segunda vuelta. ¿Qué necesita Lula da Silva para darle una patada en el trasero al fascismo, para sacar de la presidencia a alguien como Jair Bolsonaro para que este fin de semana, querida Lina? Así es, pues tendría que tener primero el 50% más uno de los votos, es la única condición para que gane en primera vuelta, en este caso el expresidente Lula da Silva. Eso no significa que el otro candidato, en este caso Jair Bolsonaro, llegase a tener el 49%, hay otros candidatos también, sin embargo se han cerrado, digamos, las encuestas a estos dos principalmente, dejando atrás a Bolsonaro con alrededor de 34, 36%, que son algunas de las encuestas, estos son los números que arrojan, pues definitivamente creo que no habría duda alguna de que el favorito sería el expresidente Lula da Silva. Así que bueno, vamos a ver cómo se ponen los ánimos este fin de semana. Sin duda creo que el tono de hoy de la gente ha sido de felicidad, la gente está muy confiada en la victoria de Lula da Silva, quien va con Alckmin en la fórmula vicepresidencial, ya lo decía yo en algún otro momento, ¿no? Alguien que había sido incluso su enemigo en las urnas, Gerardo Alckmin, pues ahora es su candidato también a la vicepresidencia, lanzando un mensaje a estos sectores que han insistido en que Lula, una vez que ha salido de la cárcel, está dispuesto a vengarse, ¿no? Entonces manda un mensaje de conciliación hacia el pueblo brasileño, pero también hacia esas élites, ¿no? Que no dudan en hacer estas campañas de que es un radical comunista como niños, como lo hemos visto en toda América Latina. Así que bueno, ya estaremos informando, querido Toño, de esta jornada y también este fin de semana previo. En la tarde tendremos, en la tarde y en la noche tendremos declaraciones también para abonar a este debate. Es verdaderamente preocupante lo que nos comentabas hace rato, algo que se ha venido manejando en algunos medios de comunicación, este sujeto que se metió ahí a un recinto a preguntar que quién le iba a Jair Bolsonaro y quién le iba a Lula da Silva y que apuñaló a las personas que estaban con Lula da Silva. Es verdaderamente lamentable. En medio, querida Lina,
de un resurgimiento claro ya, más que específico y absoluto, del fascismo en el mundo. Deja tú la ultraderecha, el fascismo. Está ahí esta señora en Italia, se me va por ahí a veces su nombre, Giorgia Meloni, este partido de la ultraderechista, Giorgia Meloni pues ganó la mayoría en ambas cámaras del Parlamento italiano, lo que significa que la señora esta seguramente se convertirá en la primer ministra de Italia, representando al movimiento de mayor ultraderecha extrema desde la Segunda Guerra Mundial, desde Benito Mussolini, ¿no? Está cabrón. Eso lo tenemos por un lado. Por otro lado, tenemos acá en Estados Unidos a dos personajes políticos que son muchísimo peores que Donald Trump, Ron DeSantis, Greg Abbott, que son claramente fascistas. Ya deja tú de la derecha o de la chistosada de la derecha conservadora de Trump. Estos son claramente fascistas los dos. Y que están enviando inmigrantes a otros sitios, traficando con inmigrantes con la única intención de conseguir el voto de los más racistas acá en este país. Y por supuesto, no podemos olvidar ni dejar de lado lo que está ocurriendo en nuestro país. La forma en la que los medios de comunicación corporativos tradicionales, las esferas del poder, están justificando a personajes violentos, precisamente de la ultraderecha, personajes fascistas como Daniel Tabe, el padre del alcalde panista de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien amenazó a unos verificadores con un cuchillo, o bien esos que festejan el video que ahora publica en sus redes sociales el Junior Héctor Suárez Gómez, este señor que pues ha llegado a donde está gracias a su papá, y que pues él mismo plantea como prueba de que verdaderamente agredió a Vicente Serrano burlándose de forma cínica. Me preocupa este avance, esta situación tan terrible de la ultraderecha en el mundo, del claro fascismo, querida Lina. Sí, bueno, creo que el ejemplo de Italia, ¿no? Y en su momento, pues fue la repercusión también de una política estadounidense como la de Donald Trump, lo que hizo que ganara un Jair Bolsonaro junto con los medios de comunicación y estas estrategias denominadas de lawfare, ¿no? En donde viene la judicialización de la política, acompañada de esta campaña de medios de comunicación, que no es nueva, ¿no? Sin embargo, ahora se han especializado e incluso, lo hemos dicho aquí también, pareciera que México está innovando en el tema de hacer uso de las instituciones electorales, ¿no? Eso sí, el INE es bastante innovador. Y en ese sentido, pues las derechas a nivel global se han han echado mano de estas instituciones, de los medios de comunicación también, y en su primer momento, pues vimos toda esta campaña desenfrenada para que ganara un Donald Trump como el outsider, y después de estas políticas abiertamente xenófobas, por decirlo menos, vinieron estos personajes como Jair Bolsonaro, que hemos visto ese desprecio, ese clasismo, ese racismo, ¿no? Una persona que realmente pues representa de pies a cabeza lo que significa la ultraderecha, le decían el Trump de América Latina, y pues ahí está, ¿no? Los resultados, que es el incremento radical en el tema de personas con hambre. Hemos visto también cómo se trató, insisto, el tema de la pandemia, y de hecho, pues es parte fundamental del discurso de un Lula da Silva, de no fomentar el odio, de llegar a la conciliación, pero sobre todo de beneficiar a las y los brasileños, de hablar, ¿no? De erradicar la pobreza, la desigualdad, y eso está en disputa en las urnas este día domingo. Y ya para cerrar, Alina, precisamente en esta situación tan cuestionable y tan preocupante en cuanto al mundo, se da un supuesto ataque, un ciberataque a las redes de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se le plantea supuestamente a Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes. Eso ocurre acá en México en las últimas horas. En este ciberataque se consigue información sobre la salud del presidente López Obrador, algunos datos sobre el culiacanazo, pues, situaciones que ya eran más que exhibidas y evidentes en cuanto al culiacanazo. En cuanto a la salud del presidente, hay pues nuevas revelaciones que hoy el presidente no desmiente, ¿no? Hoy el presidente da a conocer que en efecto tuvo una angina de pecho el 2 de enero de este año, pero al día siguiente, el 3 de enero, ya estaba ahí en su conferencia de prensa mañanera. Tenemos también ahí que se habla del hipertiroidismo,
de la gota que sufre y que padece, pero bueno, el presidente habla de cómo es que todo esto lo está tratando y que son simples y sencillos achaques de la edad. Hace unos momentos platicábamos con un especialista en ciberseguridad, en un asesor internacional, con el profesor Israel Reyes, seguramente escuchaste parte de la entrevista, y él nos hablaba de cómo es que el ataque no va para plantear la salud del presidente o etcétera, ¿no? El ataque lo que busca, en todo caso, es socavar la credibilidad y la reputación del presidente López Obrador, así como de las instituciones, busca generar caos político, busca generar desestabilidad, y esto tal vez como el último bastión que tendría precisamente la ultraderecha en México, ya las últimas de las últimas intentonas que han tenido frente a 2024. Tú estás ahí en Brasil, después también de un largo pues gobierno, una larga noche por el gobierno del fascista de Jair Bolsonaro. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que acaba de ocurrir aquí en México? Pues mira, yo creo que habrá que ver, Toño, la información develada. Yo creo que se ha puesto mucho acento en el tema de la salud, que es algo que se comprueba por la vía de los hechos, ¿no? Más allá de anginas, más allá de la situación que se menciona, ¿no? Hemos visto un presidente que se levanta todos los días antes de las 5 de la mañana, ¿no? Que está de tiempo completo y que eso no interpone sus deberes como titular del Ejecutivo Federal. Habrá que ver, ¿no? También qué tipo de información se está dando a conocer y también es, la verdad, triste, ¿no? Ver que es a través de alguien como Loret que se pretende transparentar cierta información. Yo la verdad es que me mantengo todavía escéptica para ver qué es lo que vamos a tener que encontrar, que leer, que realmente sean filtraciones que tengamos que poner sobre la mesa y no estos titulares de los cuales tanto la derecha como los medios corporativos pues solo usa de vez en cuando, ¿no? Y se monta esperando el golpeteo, pero realmente creo que eso termina pues haciendo vacío dentro de sus posturas, dentro de su periodismo, ¿no? Entre comillas. Así que yo, la verdad, quisiera sumergirme más en el tema de las filtraciones, ¿no? Obviamente ya salieron las comparaciones como lo de Penny Lane hace unos días, ¿no? Que si las filtraciones de Assange son igual, bueno, vamos a ver, el tiempo lo dirá y pues creo que hay que ser bastante estrictas con la información que se está divulgando con respecto a estas filtraciones, querido Toño. Querida Lina, a mí me da un gusto impresionante tenerte aquí en Sin Censura desde Sao Paulo, Brasil, ante las elecciones de este domingo. Por favor, cuídate mucho. La situación está difícil en todas partes, en todo el mundo. Y tú, pues eres una de nuestras mayores luchadoras por la verdad con justicia. Lo digo con todas sus letras. Estamos muy orgullosos siempre de ti. Sabemos que estás ahí como observadora de las elecciones. Esperamos que todo salga muy, muy bien. Mantente en contacto con nosotros y bueno, pues como dicen los brasileños, chao, nos vemos muy pronto, querida Lina. Muchas gracias. Claro. Cuéntanos, que sí, danos por favor tus redes sociales. ¿Cómo? Bueno, me pueden encontrar en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista y todas las noches en Sin Censura Nocturno. Bueno, ahora hay cobertura especial, pero nos vemos también en las otras emisiones para llevar a detalles. Busquen toda la información de lo que ocurre acá a través del canal de YouTube. Y bueno, agradecer al auditorio de Sin Censura, que sé que también está aportando su granito para hacer posible esta cobertura. Te mando un abrazo a ti, Toño, a Ceci, a David, a todos del equipo y también, claro está, a la audiencia de Sin Censura. Un abrazo, querida Alina Duarte, corresponsal de Sin Censura, incansable luchadora por los derechos civiles, incansable luchadora por la verdad con justicia. Ahí, en Sao Paulo, Brasil, parabéns para nuestra querida Alina. En todas partes está, hombre, qué buena onda. Qué feliz me hace que el progreso llegue a todas partes. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita
para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puedes seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.